Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenas tardes, soy Nicolás Moraz y en el día de hoy tengo el placer de encontrarme nuevamente con mi estimadísimo colega Lorenzo Ramírez, uno de los mejores periodistas económicos, ya no en habla castellana, sino del mundo, y lo digo con total convencimiento de causa. Lorenzo, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar una vez más contigo y con tu audiencia, ¿no? Que cada día es mayor a pesar de los malos, ¿verdad? A pesar de los censores, ¿eh? Te felicito por los últimos programas además que has hecho, que la verdad es que tienes tienes una capacidad para tratar prácticamente todos los temas, ¿no? En los que más o menos estamos muchos investigando, ¿no? Y que pues es necesario que mucha gente conozca, porque quedan fuera prácticamente, ¿no? de la agenda setting que decía Marshall McLuhan, ¿no? De esa fijación de la agenda que hacen los medios de comunicación y que pues provoca que mucha gente no sepa, ¿no? Lo que está pasando en realidad. Todavía no nos llegó el apagón, afortunadamente, todavía no nos llegó el apagón. Así que, bueno, Lorenzo, desde la última vez que hablamos, programa que por cierto se viralizó, 200.000 espectadores hasta el momento, todo lo que planteaste ha dado un avance, digamos, notable y perturbador, más que nada para todas las personas que siguen aspirando a la vieja vida, ¿no? Comer, calentarse, cosas tan consumistas y tan capitalistas como esas. Ante todo, ¿cuál sería tu actualización del panorama económico mundial a partir de la continuidad de la guerra? Y bueno, lo que yo ya estoy empezando a ver, que es una terrible presión sobre el sector alimentario, ¿no? Tanto por el gas, por el gasoil, por los fertilizantes y por el trigo. El tema del sector alimentario era algo yo que empezamos a comentar. Si recuerdas, apunté, ¿no? En el anterior programa que se avecinaba una hambruna importante y que tendría lugar seguramente a finales de este año, a principios del que viene, por la alta dependencia de muchos países a ese grano ruso, a ese grano ucraniano, que al fin y al cabo pues es que es el granero del mundo. Era el granero de la Unión Soviética en su momento y tanto Rusia como Ucrania son los mayores productores de grano del mundo, ¿no? Evidentemente, si Occidente decide cortar el comercio, no tanto con Ucrania, sino con Rusia. Ucrania es un país que seguramente esté devastado un tiempo y al que se le aplique un plan Marshall a la ucraniana. De eso ya se está hablando mucho, además, ¿no? Que servirá además pues, para alimentar a esos empresarios, ¿no? A esas multinacionales que junto con el Fondo Monetario y el Banco Mundial saquean de todo lo que pueden. Pero efectivamente esa hambruna se va a producir y esto ya lo estamos viendo en el precio de determinados alimentos, ¿no? También apuntamos que el tema de los fertilizantes era importante. No se está hablando mucho de ello, pero es vital porque hay muchas materias primas que se necesitan para hacer esos fertilizantes. No vamos a entrar un poco en ese tecnicismo, pero es muy importante. También explica muy bien lo que está sucediendo también en el Sáhara Occidental, que a lo mejor es algo que allí en América pues se está hablando un poco menos, pero que aquí en España se está comentando mucho, porque al fin y al cabo el Sáhara Occidental es una tierra muy rica en materias primas que sirven para precisamente hacer esos fertilizantes. Era una tendencia que ya existía, el crecimiento, el precio de esos fertilizantes, y ahora se ha agudizado. Un poco la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido destapar una caja de Pandora que tenía ya todos los males del mundo, ¿verdad? Esa caja de Pandora, y que habían sido creados precisamente por esos mismos burócratas que ahora mismo dicen que quieren solucionar los problemas, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Ese más Estado, esa más intervención, criticando un mercado que hace ya mucho tiempo que no existe, ¿no? Quizás la principal novedad, por atender un poco a tu pregunta respecto a lo que comentábamos en el pasado programa, es que todavía no se había producido ese repunte, entre comillas, ¿no? De los casos de COVID en China, porque si nos ponemos a analizar un poco las cifras en términos relativos, prácticamente no hay incidencia del COVID en China, 35, 40.000 casos diarios en China, eso es muy poco en comparación con la población que hay, pero sí que estamos viendo unas imágenes muy duras. Teníamos que empezar a preguntarnos cómo en un país donde la tecnología y donde el acceso a Internet y donde el envío de determinadas imágenes está tan controlado, estamos viendo esas determinadas imágenes, a lo mejor es que le interesa a alguien que las veamos,
especialmente en el régimen chino, porque si no, evidentemente, igual que no tenemos imágenes de esos campos de concentración chinos que hay, ¿no? Sería muy interesante verlas. Tenemos imágenes de otro tipo, ¿no? Teníamos que preguntarnos por qué, pero en el plano económico, el impacto es el cierre que se está produciendo ya de puertos importantes en China, ¿no? Entonces, el problema de las cadenas de suministro que tuvimos al principio de la pandemia con los cierres, con los famosos lockdowns, con los confinamientos, vuelve a resurgir ahora, también con motivo del COVID, lo cual introduce otro factor más desestabilizador y que pues se va a provocar serios problemas de oferta, por un lado, lo cual evidentemente impulsará los precios, y también de demanda, porque estamos en un cambio de ciclo, estamos en un periodo en el cual, bueno, pues el poder adquisitivo de la gente está mermando a causa de la inflación, no hay alternativas de ahorro conservador, porque los tipos de interés están completamente manipulados a la baja, y entonces, bueno, pues están generando ciertas burbujas que también van a explotar. La burbuja inmobiliaria es importante, no solo en China, sino también en Estados Unidos y en Europa, porque claro, ante la ausencia de activos conservadores, la gente se tira al ladrillo. Eso es muy hispano, eso, bueno, hispano y anglosajón, porque en Estados Unidos también sucede, y en China también, de alguna manera, es una alternativa, un bien raíz. Y bueno, pues ese quizás sea el resumen, ¿no? Tenemos claro que la inflación no está controlada, que hay un interés de los poderes públicos por dejar todavía que esa inflación pues siga cabalgando. De alguna manera beneficia a los poderes públicos porque les ayuda a incrementar la recaudación fiscal a corto plazo. Es un poco el pan para hoy y el hambre para mañana, y también les ayuda a que los endeudados pues tengan más facilidad para devolver esa deuda al elevarse, ¿no?, esa inflación y perder, ¿no?, ese dinero, su poder adquisitivo. Pero vamos, esto es un artificio. Es decir, en meses vamos a ver una recesión en Estados Unidos, todo el mundo ya lo da por descontado, y la Reserva Federal lo único que tiene que decidir es cuándo la provoca, ¿no? Si uno coge los libros de economía clásica, tendría la Reserva Federal que subir los tipos de interés un 5, un 10%. No digo ya que vayamos a lo que hizo Volcker, ¿no?, después de las crisis del petróleo en los años 70, que lo subió al 20%, pero habría que subirlo notablemente. Entonces, aquí se está hablando de subirlos medio punto. James Bullard en la Reserva Federal habla de subir los 3,5 puntos, pero en 2 años, y con eso no controla la inflación. ¿Cuál es el problema? Que no hay solo un componente monetario de la inflación, es decir, no solo se puede detener subiendo tipo de interés, sino que existen otros factores como los que acabamos de comentar, ¿no? Fundamentalmente esa crisis de oferta que va a seguir impulsando los precios. Y si en esa crisis de oferta afecta también a sectores importantes a la hora de configurar los precios de otras actividades y de otros bienes y servicios, como es el caso de la energía, pues indudablemente vamos a tener un escenario inflacionario durante bastante tiempo, ¿no? Y eso, bueno, es la eutanasia del rentista, y al final es la destrucción de la economía, evidentemente. Y todo por la intervención de los poderes públicos. Una política energética errónea, una política monetaria errónea, políticas fiscales erróneas que nos han traído hasta donde estamos, básicamente. Lorenzo, uno de los arquitectos, indiscutibles arquitectos de buena parte de lo que está ocurriendo en el mundo, el Nobel neokeynesiano Joseph Stiglitz, quien fuera directivo del Banco Mundial junto con Lord Mark Malloch Brown, el número 2 de Soros, quien fuera asesor. Yo lo recuerdo esto porque la gente tiene que poner en contexto estos personajes. Yo le llamo Lord Moloch Brown. Lord Moloch Brown, muy bien. Y quien fuera Stiglitz, el asesor económico jefe de Bill Clinton, sí, dijo en una entrevista recientemente, ¿cómo me acordé de ti?, que a Ucrania va a haber que ayudarla, va a ser una gran oportunidad para unar esfuerzos en la moneda mundial. Y dijo, la tenemos que ayudar cediendo parte de nuestros DEGs, los derechos especiales de giro de distintos países. Dijo, no solo los de Ucrania, sino entre todos tenemos que hacer una colecta de DEGs para Ucrania. ¿Qué quiere decir esto para quien no ha escuchado nunca el término DEG? ¿Qué significan el DEG del FMI en el proyecto de moneda mundial que avanza a pasos agigantados en estos últimos meses? Los derechos especiales de giro es un engendro, básicamente, también burocrático, que se crea como embrión de una futura moneda mundial. Es decir, se considera que el dólar, a la larga, aunque siga teniendo una hegemonía importante durante mucho tiempo, debe desaparecer. Es importante, antes de entrar en esto, que entendamos que los que toman las decisiones sobre el futuro del dólar no son los responsables, al fin y al cabo, que eligen los ciudadanos o los que se supone que tienen que defender ese dólar. Es decir, son unas élites que tienen un interés por encima de los intereses nacionales de Estados Unidos. Porque hay mucha gente que no entiende y dice, ¿cómo puede haber norteamericanos o cómo puede haber estadounidenses que ataquen al dólar? Bueno, pues porque a ellos les interesa más su propio beneficio que el de la nación
en la que han nacido, de la que tienen pasaporte, ¿no? Todos estos derechos especiales de giro es una moneda a la que aspira de alguna manera el Fondo Monetario Mundial a implantar, con sede en Washington, junto con el Banco Mundial, y que hasta ahora pues, no había podido salir adelante, principalmente porque una vez que Nixon abandona el patrón oro y el dólar empieza a depender fundamentalmente de las monarquías saudíes, porque esto también es importante entenderlo, el dólar es una moneda de reserva porque es en la que se hacen los intercambios de productos petrolíferos con la colaboración de los saudíes. Es decir, los saudíes son los que de alguna manera pues llegan a un acuerdo y dicen, tú me tienes controlado a Irán, yo te dejo o dejo a Israel que funcione más o menos por su cuenta, tú me dejas a mí que yo organice Oriente Medio, si tengo algún problema, tú vienes y me lo solucionas militarmente, yo te dejo que operes aquí y a cambio pues hacemos los intercambios de los hidrocarburos en dólares, ¿no? La idea era que los derechos especiales de giro sustituyeran ese modelo para ir a una moneda mundial. Problema, aparece China, compra muchísimos dólares, es el mayor tenedor, el país que más dólares tiene, aparte de Estados Unidos, ¿no? Y entonces decide, de alguna manera, convertirse en el banquero de Estados Unidos. Hillary Clinton lo decía, ¿no? En los años 90, cuando le criticaban mucho y le decían, bueno, ¿y por qué no entran ustedes a fondo en la cuestión china? Dice, ¿usted se pelearía con su banquero? Bueno, pues es algo así, ¿no? Entonces, cuando China empieza a comprar dólares, al mismo tiempo empieza a comprar oro. Y empieza a filtrar que de alguna manera va a respaldar su moneda con oro. De hecho, hubo filtraciones diciendo que los Juegos Olímpicos que acaban de producirse se iba a anunciar, ¿no?, que se iba a ligar parcialmente el yuan con el oro. Esto implicaría volver otra vez a un sistema que acabaría con el modelo fiduciario actual y que supondría dar un golpe encima de la mesa con el yuan, importante, ¿no? Muchos esperábamos que poco a poco China, con el desarrollo de la ruta de la seda, con ese yuan, luchara contra ese proyecto de moneda mundial de los derechos especiales de giro que se metió en un cajón y que se quedó ahí, básicamente, hasta que ahora, como bien dices, vuelve a salir con el tema ucraniano, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Que entonces Putin, una vez que le bloquean a él las reservas en dólares, fundamentalmente en dólares, ¿qué hace? Bueno, pues lo que hace es ligar parcialmente ese rublo al oro. Digo parcialmente porque el Banco Central de Rusia compra oro a un determinado volumen de rublos, pero no lo vende. Esto la gente no lo entiende. Mucha gente dice, no, es que ha ligado el Putin el oro al rublo. No, señor. Él lo que está haciendo es comprar con descuento ese oro a los mineros rusos, que son los que le están vendiendo ese oro. Es decir, está timando a los mineros rusos. Les está obligando a venderles el oro más barato de lo que tendría que venderles. ¿Para qué? Para reforzar su moneda. Un plan que a corto plazo está muy bien, pero que a largo plazo no tiene ningún recorrido, a no ser que China respalde ese modelo para luego ellos ir a un modelo parecido con un yuan, oro, rublo y luego ya desaparecería el rublo, que es lo que consideramos algunos que puede pasar a medio o largo plazo. Y en este contexto aparece otra vez el debate sobre los derechos especiales de giro, que yo no entiendo muy bien porque ahora mismo en lo que están tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo es en implantar el euro y el dólar digital. Y el euro y el dólar digital es la manera, de alguna manera, de luchar contra esas crisis bancarias, contra esas corridas bancarias, porque el objetivo final es que desaparezca el efectivo y, de alguna manera, pues poder aplicar la política monetaria directamente a las cuentas corrientes. ¿Qué sucede? Que con la actuación de Putin sí que hay un cambio, eso sí que es un game changer, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Credit Suisse lo explicaba muy bien. Vamos a un nuevo sistema monetario dual. Es decir, no vamos a una moneda mundial, vamos a dos monedas mundiales o a dos sistemas monetarios mundiales. Uno, el del euro, el dólar digital, fundamentalmente, y luego que no está respaldado por nada. Alguno dirá, bueno, está respaldado por los impuestos futuros que paguemos europeos y estadounidenses. Sí, bien, bien, pero no está respaldados por unos bienes y servicios más allá de los que produzcan estas economías y otro sistema monetario en el cual el rublo y el yuan estén respaldados por las materias primas rusas. Eso es un Bretton Woods 3 del que hablan algunos y que va a suponer pues una lucha importante. Hay una pugna de aquí seguramente a 2030, 2040. Ellos quieren acelerarlo mucho para tener dos sistemas monetarios duales. Esto implica un fenómeno desglobalizador. Es decir, no vamos a poder comprarle las cosas a quien se las estábamos comprando porque tendremos que ver si está en nuestro bando o está en el otro bando. Volvemos a un telón de acero monetario con la diferencia que la tecnología ahora y sobre todo el fin de las soberanías nacionales hace muy difícil escaparse de este modelo dual. Antes, un presidente podía dar un puñetazo encima de la mesa, luego le podían pegar un tiro, ¿no? Si iba en coche a lo mejor paseando por Dallas, pero podía pegar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Ahora no, ahora todos van a una y de hecho, bueno, todo lo que se salga de ese discurso oficial, bueno, pues es calificado
de disidente, de prorruso, de terrorista en Estados Unidos, ya eres un terrorista por hacer el análisis que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los derechos especiales de giro yo creo que es algo que querían imponer, que van a querer volver a sacar del cajón, pero que yo veo bastante poco factible que se pueda implantar, ¿eh? No por falta de ganas, sino porque, como digo, el plan de los chinos y los rusos, por lo menos a corto plazo, yo creo que sí que modifica esos planes, ¿no? Otro caso memorable es a De Gaulle, ¿no? Cómo se lo cargaron cuando fue a buscar su oro y dijo, si estos dólares son equivalentes a oro, denme el oro. Y le pagaron con mayo del 68. Le dijeron, aquí está el oro y también tu perdición. Es que es importante, cuando hablemos de patrón oro, es importante que tengamos claro que el patrón oro es que no solo uno vende oro por una determinada cantidad de dinero fiat, sino que tú, presentando la determinada cantidad de dinero fiat, también se lo puedes comprar al Banco Central. Es decir, tú también puedes ir con los 5.000 rublos a que te den tu oro, pero no, eso el Banco Central no quiere, evidentemente, ¿no? Porque es una medida para proteger al rublo y una medida a corto plazo que, bueno, pues yo creo que va a tener problemas Rusia para poder mantenerlo en el tiempo. De hecho, en el comunicado del Banco Central ruso ya especifican que ese tipo de cambio puede variar, con lo cual, por definición, un patrón oro con una divisa no puede variar ese tipo de cambio, porque si varía el tipo de cambio ya no es un patrón. Entonces, bueno, estamos enseñando un poco la patita. Yo pensaba que lo harían los chinos, ¿eh? ¿Lo han hecho los rusos? ¿Por qué? Porque los chinos realmente no tienen materias primas. No tienen un patrón hidrocarburo. El gas rublo, igual que el otro es el petrodólar, podríamos hablar del gas rublo, o no podríamos hablar del gas rublo. Y esto acelera a su vez la transición ecológica, y esto tiene unas connotaciones también para la Iglesia de la Calentología y para ir introduciendo poco a poco toda esa agenda. Algunos llaman globalista, como el propio César Vidal. Yo prefiero denominarla la agenda totalitaria, ¿no? Tecnocrática de los ingenieros sociales que llevan, pues básicamente desde los años 70 apretando mucho el acelerador, ¿no? Yo estoy completa y absolutamente de acuerdo contigo desde el día 1, que es algo que a mí me ha gratificado bastante encontrar una persona que sabe tanto como tú de economía, que coincide en que es un fenómeno desglobalizador que aísla a la gente, que está dificultando el tránsito de personas, el comercio de mercancías a nivel internacional a grados inusitados. La pandemia, la guerra, ya cada vez es peor. O sea, es notable, vamos a terminar como el feudalismo, atados al lugar donde nacimos. El problema es que muchos críticos, sobre todo de izquierda o de pensamiento más colectivista, porque también hay muchos de derecha así, más colectivista, vamos a ser más exactos o más estatistas, cuando critican ese proceso no se dan cuenta de que están haciendo el juego a los malos. Me explico. Muchos de ellos dicen, no, hay que ir a soberanía nacional. Y a una soberanía nacional en la cual nosotros produzcamos los productos, los bienes y servicios básicos que necesitamos para nuestra economía. Ir a un modelo un poco autárquico. Eso es lo que están soñando los malos. Eso es lo que quieren esos ingenieros sociales. Que nosotros empecemos a pensar desde ese punto de vista. Porque entonces ya nos tienen en sus manos. Nosotros no podemos producir todos los bienes y servicios. Es que eso son 400 años de historia económica. Al final, muchos critican esa agenda globalista confundiendo globalismo con globalización, confundiendo globalismo con liberalismo, y consideran que en realidad dicen, no, es que son los liberales los que han creado este sistema. No, señor. Han sido los burócratas, junto con unos señores que dicen ser liberales, pero que no lo son, y que lo que quieren fundamentalmente es aprovechar tanto la economía como la crisis energética actual o la crisis de modelo para acabar con las pequeñas y medianas empresas, con los ahorros de los hogares y para crear un sistema extractivo en el cual esas grandes empresas ya no vivan de satisfacer los deseos de los consumidores, que es de lo que viven las empresas, sino de recibir dinero de esos consumidores como futuros contribuyentes. Mucha gente no lo entiende porque dice, bueno, ¿y por qué las grandes empresas quieren destruir el modelo? Porque ellos no quieren que tú compres. Ellos lo que quieren es recibir el dinero que tú pagas de impuestos. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es el Next Generation EU. Esos son los planes de gasto público en Estados Unidos, el plan de infraestructuras. Se trata de convertir al cliente solo en contribuyente. Y entonces ya no necesitas que consuma. Y entonces puedes justificar de crecimiento económico, eugenesia, maltusianismo y todas las barbaridades que están cometiendo, ¿no? Que esto está en el artículo, en el famoso artículo de No tendrás nada y serás 2030, no serás nada y serás feliz, que lo escribe Ida Auken, que yo le sugiero a la gente que no se quede con el título, primero que lo lea, que es corto y habla por sí solo de qué se trata el gran reinicio y la transformación del sistema. Hay mucha gente que piensa que solo existe el vídeo.
el vídeo ese famoso de no tendrás nadie y serás feliz. No, el vídeo se acompaña al artículo que tú citas y que es muy interesante y que está en la web del Foro Económico Mundial. Creo que está en castellano también, o en Que español. además es interesante Perdona. revisar rápidamente la biografía de la autora, porque la autora es una política del programa de jóvenes líderes que entró siendo trotskista, pertenecía a la izquierda radical, después como socialdemócrata llegó a ser ministra de Ambiente de Dinamarca, y en Dinamarca se la acusa de que sus regulaciones generaron una crisis económica focal, bueno, en fin, que no se había visto en Europa directamente, y luego termina en el Partido Verde, o sea, 3 partidos en 5 años, que es más o menos el perfil de funcionario multifunción, ¿no? Como la ministra canadiense, ¿no? La chica de Claro, Soros, ¿no? la ideóloga, que es la viceprimer ministro y ministro de Hacienda de Canadá, que es quien implementa el congelamiento de cuentas de los camioneros y de los simpatizantes de las manifestaciones contra Trudeau. Exactamente. Que tiene mucho que ver con esa intervención en el sistema financiero que te estoy comentando, porque se va a utilizar sobre todo el mundo de las criptodivisas, se va a utilizar un poco como espantapájaros para que todo el mundo diga, ¿veis? Los corruptos son los que utilizan criptodivisas. ¿Veis cómo los hackers rusos piden criptodivisas? Ah, es que las criptodivisas las utiliza gente que no quiere pagar impuestos y que quiere que no haya servicios públicos. Se las demoniza, luego saca las divisas digitales y una vez que saques las divisas digitales las contrapones a las criptodivisas como la divisa digital de banca central, digo, las CBDCs, ¿no? El euro digital, el dólar digital, el yuan digital también. Y entonces las contrapones con las criptodivisas y cuando ya tienes a todo el mundo metido en esas divisas digitales, entonces congelas cuentas, entonces congelas reparto y además entregas esas rentas básicas en cuentas de Banco Central y haces desaparecer el efectivo, con lo cual en el momento en el que tú quieras fomentar el consumo, lo único que tienes que hacer es establecer un tipo de interés negativo en la cuenta corriente, es decir, que vaya menguando tu cuenta corriente. En el fondo la inflación es eso, pero hay otro elemento más, la fecha de caducidad del dinero. El dinero oxidable con fecha de vencimiento. Ha habido muchos experimentos a lo largo de la historia, pero es que ahora ya se puede implantar. De hecho, en el yuan digital, una de las características que tiene es que el gobierno no lo ha hecho todavía, pero puede hacerlo. Es decir, puede determinar que una cantidad de tu renta la tengas que gastar en el año. Sería el sueño húmedo de Keynes. Bueno, yo creo que ni Keynes estaría de acuerdo con eso, porque hay mucha gente que ni siquiera le ha leído, ¿no? Porque Keynes lo que decía es, oigan, tiene que haber política fiscal, pero tiene que haber también ajuste presupuestario. Sí, y eso se olvida y a mucha además gente. Que todo ese modelo keynesiano de forzar el consumo, que claramente es errado, de todas formas es un paradigma de crisis que él dice que hay que sostenerlo en un momento muy específico y luego hay que volver a la ortodoxia. Y eso nadie lo recuerda. Es como que Keynes queda como este era el modelo para la sociedad feliz y perfecta. Y tampoco es así, pues no estaba tan loco como Marx. Él en Bretton Woods se opone al sistema y ya apunta algunas de las cosas que luego sucederían. Es decir, releer, y te lo está diciendo uno que ha bebido de la economía austríaca. Es decir, alguno dirá, ¿este es keynesiano? No, o sea, yo he bebido de la economía austríaca, lo que pasa es que he leído a Keynes, ¿no? Y cuando uno analiza también las conversaciones de Bretton Woods, en Bretton Woods lo que se hace es sustituir la moneda mundial, que era la libra, por el dólar. Básicamente lo que se hace es eso. Se sustituye por el dólar. Y se acaba con el patrón oro, porque se convierte en un patrón dólar-oro. Ya no es un patrón oro, es un patrón dólar-oro que al final pues acaba como termina, ¿no? No sé si tú conoces, Lorenzo, porque no es muy conocido. Hay un economista alemán del siglo XIX, mutualista, viste que los mutualistas tienen en la cuestión de interés, renta, unas ideas extremadamente floridas y particulares, que se llama Silvio Gesell. Y Silvio Gesell escribió un libro que se llama Hacia la moneda oxidable. Él sostenía, en la época que todavía había moneda metálica, que la moneda tenía que ser oxidable, así luego de un tiempo no la podías usar y te obligaban a consumir, no podías acaparar. Bueno, mira qué ironía Gesell, que terminó en la Argentina y que por él hay una localidad que se llama Villa Gesell, un ingeniero social europeo bastante excéntrico, como puedes imaginarte, fue uno de los inspiradores de la economía nazi. Y en esa época es cuando Roosevelt dice, bueno, tenemos que hacer lo que hace Hitler, que lo dice sin disimulo en los años 30. Es que a Roosevelt le ponen para eso. Es decir, es que Roosevelt no iba a ser el presidente de Estados Unidos. Es que a Roosevelt lo ponen. Y curiosamente, bueno, no tan curiosamente, los que le ponen sobre la mesa los libros del fascismo italiano, que estaban sobre la mesa en el primer plan de Roosevelt, son los mismos que trabajaban en Wall Street. Es decir, el Wall Street, el que fomenta ese corporativismo para que la gente, para
bueno, tú tienes unos televidentes y unos oyentes muy ilustrados, ¿no? Pero para el que no lo sepa, fundamentalmente lo que hace el régimen nazi es un sistema estatista, colectivista. Lo que pasa es que utiliza las corporaciones en lugar de estatalizarlas. Lo que hace básicamente es convertir el sistema en un sistema dual en el cual está el Estado y están las corporaciones, pero están trabajando juntas para lo mismo, con un modelo de sindicato vertical en el cual esas corporaciones están bebiendo de ese Estado y están obteniendo esos privilegios. Y ese modelo lo promociona Wall Street. Y ponen a Roosevelt, precisamente, porque no iba a ganar las elecciones, lo ponen y le dan su visto bueno y le ponen como ejemplo el fascismo italiano, evidentemente. Es que el New Deal lo hubiera firmado perfectamente Mussolini o Hitler, sin ningún problema. Tiene un panfleto entero escrito Roosevelt, o por lo menos firmado por Roosevelt, contra el oro, diciendo que el oro es como la gran carga de la cual hay que liberarse, claramente. Sí, es admirable. O está la famosa trilogía del historiador Anthony Sutton, que era liberal como nosotros, profesor de Gotinga, un académico muy selecto que... Han reeditado algunos de sus libros en español hace poco. Me compré yo los de la Reserva Federal hace poco, por si alguien está interesado. Sí. Muy interesante. La trilogía Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt, que ya es la panacea para mostrar cómo los tres bandos supuestamente enfrentados estaban manejados por los mismos banqueros. Sí. Muy interesante realmente. Y lo que iba con lo del artículo de Ida Auken, Lorenzo, es que ella dice todo lo que era un producto se convirtió en un servicio. Y eso me lo dijiste tú en la primera entrevista que te hice aquí en este canal. Y yo no lo entendía. Bueno, ahora lo entiendo. O sea, vamos a un modelo donde nada es de nadie, pero todo es rentado y básicamente que lo pagarás con crédito social, básicamente. O sea... Sí, en realidad el modelo al que se aspira es un modelo en el cual tú pagas muchos impuestos, los que trabajen, porque claro, hay que tener en cuenta que todo esto está en el marco de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial va a dejar a millones de personas en el desempleo, en el más absoluto desempleo. Entonces, la estrategia es, bueno, esas personas tienen que ir con una renta básica. ¿De dónde sacamos ese dinero? Bueno, ese dinero tenemos que sustraerlo del ahorro de los ciudadanos, que es el único dinero que existe de verdad, ¿no? Pero para eso, primero tenemos que matar el sistema monetario actual. ¿Y cómo estamos matando el sistema monetario actual? Pues creando artificialmente crédito y luego pues generando una situación inflacionaria como la que estamos ahora, ¿no? Aparte de la batalla que hemos comentado antes, ¿no? ¿Qué sucede? Que si tú no tienes propiedad privada, la propiedad privada es la base de la civilización. Eso mucha gente no lo comprende, sobre todo los marxistas y la gente de izquierdas. Sin propiedad privada no tienes nada que defender. La principal propiedad privada son tus hijos, es tu mujer, es tu familia. Se lucha por la familia y se lucha por los bienes, por las posesiones que tú tienes y que además, trabajando, ahorrando e invirtiendo, tú aspiras a ir poco a poco teniendo una propiedad privada mayor, no porque seas un malvado egoísta, sino porque quieres dejárselo a tus hijos. Esto es importante entenderlo porque eso es así como se desarrolla la civilización. Si tú te cargas la familia y tú te cargas la propiedad privada, ya tienes al hombre alienado. Y si además consigues que a través de pulsar un determinado botón esa persona pueda pasar a no tener acceso a ninguno de esos bienes porque realmente no son suyos, sino que tú le estás dando la posibilidad de usarlos, entonces el control es total. El control es total y la sumisión también es total. ¿Qué pasa? Que nos lo están vendiendo como algo positivo. Vamos a pagar encima por ello. Es decir, no lo vamos a hacer voluntariamente. No, es que encima vamos a pagar por ello. El otro día esta mañana he estado viendo el programa que hiciste, ¿no? Sobre el tema de Elon Musk y Neuralink, ¿no? Que es un tema que a mí me interesa mucho. Y hacías un comentario en un momento dado que yo firmo también, ¿no? Dices, no, si es que no es que nos lo vayan a imponer esto. Es que nosotros vamos a ir y vamos a pagar para que nos pongan el chip en la cabeza. Efectivamente, ¿no? Pero ese modelo, el metaverso, también va en esta línea. En el metaverso es, de alguna manera, la máxima ilustración de lo que estás planteando tú ahora. Porque en el metaverso no tienes nada. Es decir, estás en un entorno virtual, no hay nada físico, ¿no? Solo necesitarías, pues no sé, que te pongan suero, ¿no? Como en Matrix, ¿no? Que te pongan un tubo aquí donde te den la comida y entonces tú estás con tu metaverso, compras propiedades con dinero digital en el metaverso que no existen y te van preparando para eso, ¿no? Y es un poco el objetivo que tiene esta gente. Yo en eso sí que soy muy optimista. Implantar eso es muy complicado, ¿eh? Los ingenieros sociales han fracasado siempre. Lo que pasa es que han dejado un reguero de cadáveres impresionante, ¿eh? O sea, yo en ningún momento pienso que esta gente vaya a conseguir sus objetivos. O sea, en ningún momento, porque es que es imposible que los consigan.
No pueden tener tanto conocimiento. Si se lee a Hayek, uno se da cuenta de ello. El hombre no es Dios. O sea, no puede tener, no es omnisciente, ¿no? Si quieres, apartamos un poco el tema religioso. Hayek lo planteaba, ¿no? Hayek decía, el hombre no es omnisciente, con lo cual el comunismo o cualquier sistema colectivista no puede funcionar, cualquier sistema de ingeniería social no puede funcionar, porque al no tener todo el conocimiento no podemos acotarlo todo. Pero es claro, que la catalaxia, el sistema de precios, es lo que nos permite lidiar con la infinita complejidad de la organización social. Por eso se han cargado el sistema de precios. Esa es la clave de la intervención del dinero. Por eso yo siempre digo que no puede haber mercado mientras que haya creación de dinero de la nada. No puede haber mercado mientras un tipo de interés esté intervenido. Porque es el precio más importante de la economía. Entonces, si tú lo manipulas, bueno, pues sucede lo que sucede, que la gente adopta riesgos sin saber que lo está adoptando. La cantidad de personas que han comprado activos porque les decían que no tenían prácticamente riesgo y están perdiendo hasta la camisa. Ahorradores, pues como podemos ser, y trabajadores como tú y como yo, que se les está engañando, se les está mintiendo y se les está diciendo, oye, no, nosotros lo vamos a solucionar. No lo van a poder solucionar. El problema, insisto, es que en el camino van a dejar un reguero de cadáveres. De hecho, ya lo están dejando. A mí lo que me asombra, yo estoy completamente de acuerdo contigo, en que los planificadores inexorablemente fracasan y caen por su propio peso. El punto es, hay que ver cuándo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras estoy de acuerdo contigo. Ahora, esta cuestión de avanzar hacia un mundo donde se robotiza el trabajo y la gente queda esclavizada por una renta universal es el presupuesto final del capital. O sea, es la idea de, una vez que termine la dictadura del proletariado, vamos a vivir así, porque es la idea marxista clásica, la utopía final, y también está, fíjate que en el bando opuesto, o hasta ahí, opuesto hasta cierto punto, Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el que es el padre del transhumanismo, el fundador del UNESCO, del Ministerio de Educación Global. Recomiendo a todo el mundo que acuda, perdona que te interrumpa, recomiendo a todo el mundo que busque el discurso inaugural de Huxley en la UNESCO, porque van a alucinar, ¿no?, de la catadura moral del personaje. Sí, y que su hermano además se peleaban bastante, porque Aldous era spenceriano. Decía, pero tú estás loco. Le decía, literalmente en las cartas, dice, tú estás loco de remate, le dice Aldous Huxley al hermano. Y loco de remate y todo, también fue uno de los pioneros del Club de Roma, que es la precuela del Foro Económico Mundial. Bueno, Huxley decía lo mismo, Julian Huxley decía exactamente lo mismo. Y Schumpeter, en clave crítica, no sé si te acuerdas, dice que el capitalismo se suicidará. Bueno, para mí que lo han matado. No es que se suicidó, lo mataron. Pero más o menos la conclusión era esta. En este libro lo cuenta. Cuéntanos. ¿Nos lo puedes contar, Lorenzo? Este libro está muy bien, sobre todo releerlo después, ¿no? Ya cuando han pasado unos años. Porque Schumpeter, de alguna manera, analiza el mensaje de Marx años después. Hace una crítica, en la cual también tiene sus propios fallos el propio Schumpeter, pero anticipa un modelo que tenemos ahora. Y es el modelo de la gran empresa como un gran ministerio, que se termina burocratizando porque ante la ausencia de mercado, el capitalismo tiene el embrión de su propia destrucción, ¿no? Es lo que se plantea de alguna manera, y entonces esas grandes empresas se convierten en megacorporaciones que se burocratizan y que se fusionan y que tienen los mismos defectos que el poder estatal, ¿no? Y en ese sentido es un libro súper interesante, ¿no? Y que recomiendo a todo el mundo que lea, ¿no? Con el tema de la robotización también es importante que no perdamos de vista una cosa. Es cierta la crítica que haces, yo también la hago, la he hecho en el programa de Gran Reseteo muchas veces, porque me parece que el modelo que quieren de cuarta revolución industrial, que es como le llaman a esta agenda transhumanista, me parece que tiene mucho peligro. Pero si te das cuenta, la crítica que estamos haciendo es muy parecida a la que se hizo cuando se empezaron a instalar los primeros talares en Reino Unido o cuando empieza la revolución industrial. Es decir, el temor era el mismo, decían, va a desaparecer el trabajo, se va a mecanizar todo. Entonces, la cuestión no es que se vaya a mecanizar el trabajo o que vayan a hacer robots nuestro trabajo. Ese modelo va a ser un desarrollo evolutivo de las instituciones, del dinero, del empleo, de las personas, o va a ser dirigido por unos señores que tienen una agenda propia, particular. Ese es el problema. Es decir, el problema no es que se robotice la sociedad. Es decir, eso tiene que ocurrir. O sea, hay determinadas tareas que el hombre va a dejar de hacer. Y que es normal que deje de hacer. Ahora, si la deja de hacer porque hay un poder público que determina, no, tú no puedes tener energía eléctrica porque no puedes quemar carbón. No, tú no puedes producir eso porque hay otro país que lo está produciendo al lado y te voy a poner una cuota porque entonces el agricultor del otro país se enfada conmigo y entonces no me va a votar en las próximas elecciones. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, ¿no?
Entonces, bueno, es indudable que la revolución tecnológica va a provocar un cambio en el empleo como nunca hemos visto, ¿no? Y que va a haber muchos empleos que van a desaparecer y otros se van a crear nuevos. Todos los estudios que yo he leído hasta el momento consideran que se van a destruir más empleos de los que se van a crear, evidentemente, ¿no? Pero bueno, para eso también, pues, los poderes públicos, los intelectuales sobre todo, porque yo en los poderes públicos no confío, en los intelectuales tampoco, ¿no? Ese famoso texto, ¿no? De los intelectuales y el capitalismo, ¿no? Que también recomiendo a todo el mundo que lea para que vean cómo el intelectual es proclive, ¿no? A atacar al capitalismo, pero hay que explicarle a la gente que vamos a esa sociedad para prepararnos a nosotros y sobre todo a nuestros hijos. Es decir, el que tenga un hijo y no piense que a los 10 o 15 años tiene que saber programar, tiene que saber inglés y tiene que tener la capacidad de poder trabajar online en cualquier parte del mundo, es que se está equivocando del asunto. ¿Todos vamos a tener capacidad de poderle dar esa educación a nuestros hijos? No. Pero desde luego tenemos que saber que vamos a ese mundo. Las profesiones van a cambiar. Las universidades están completamente en el siglo XIX, no se han enterado de qué va la película. No hay una relación entre el nivel educativo y el nivel laboral. Nos están mintiendo todo el rato, entonces no nos podemos preparar para esa sociedad. Y yo ahí es donde veo realmente el problema, ¿no? ¿Va a haber ganadores y perdedores? Evidentemente, como en todo proceso de la historia. Pero es que eso no tiene por qué ser malo en sí. Es que, Lorenzo, mira, citas Los intelectuales del capitalismo de Hayek, una obra muy recomendable, la verdad, especialmente para analizar a los Stiglitz, a los Janet Yellen de este mundo. Exactamente. ¿Lo has visto al Yuval Harari, este filólogo? Dedicamos un programa nosotros en el Gran Reseteo. El gurú, creo que lo titulé algo así como el gurú de Silicon Valley, ¿no? Y profeta de la agenda transhumanista. Este es un hombre que es un hombre que está mal de la cabeza, básicamente, para que nos entendamos. Todo el que haya leído Homo Deus, ¿no? Que es ¿cuál era el otro? El de los monos, ¿no? ¿Cómo se llama el otro libro? Te lo voy a mirar porque me gusta ser exacto, ¿no? Tiene el libro de Homo Deus, es el último que ha sacado. Pero tiene otro que se llama, creo que es Homo Sapiens. Voy a mirarlo, ¿no? Y este tipo fundamentalmente lo que plantea es... Primero hay que decir que es el autor de cabecera de Bill Gates. Yo creo que con eso, ¿no? Sapiens, de animales a hombres, ¿no? Entonces, este hombre es un tipo que tiene unos libros muy interesantes, en los cuales apunta a unas tendencias sociológicas que yo creo que van bastante bien enfocadas. El problema es que en Silicon Valley se le lee como un gurú y como un profeta. Y la iglesia transhumanista de los Ray Kurzweil y compañía lo consideran un avanzado, un profeta, ¿no? Ray Kurzweil es un tipo de Silicon Valley que considera que el que no pase por el aro transhumanista se va a convertir en el chimpancé del futuro. Es importante que entendamos esto. Consideran que la evolución del hombre pasa por una agenda transhumanista. Es decir, ya no tendríamos un factor divino o un factor externo como en 2001, ¿no? Stanley Kubrick, ¿no? Cuando llega el monolito y llegan los monos allí y entonces dan el salto evolutivo, ¿no? Este salto evolutivo sería la fusión del hombre con la máquina. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues lo van a conseguir primero diciéndonos que esto tiene pues una serie de implicaciones o de aplicaciones médicas, que es verdad que la tienen, pero poco a poco ellos nos van diciendo que se llegará al mundo de la singularidad, que llaman ellos, ¿no? En 2045, en 2050, en el cual pues ya directamente podremos descargar nuestros cerebros en la nube, ¿no? El proyecto de Neuralink de Elon Musk también va en este sentido. Todo gira en torno a eso. Explicabas una cosa muy bien en tu programa. Y los tatuajes de Bill Gates, los tatuajes electrónicos. Los Quantum Dots, por si alguien lo quiere buscar, son unos tatuajes electrónicos que también tienen información digital y que, bueno, pues sirvieron, se implantaron o se utilizaron de prueba en algunas discotecas de Tailandia, donde la gente suele ir con poco ropa, más que nada por el clima que hace, ¿no? Y se les decía a las chicas que si no tenían que llevar bolso, entonces se tatuaban el Quantum Dot aquí y era pues para pagar directamente las consumiciones que hacían, igual que puedes pagar con el móvil, pues pagabas directamente con tu tatuaje, ¿no? Todos estos giran en torno a esa idea, ¿no? El otro día en tu programa explicaste muy bien una cosa, y es que Neuralink, para el que no lo sepa, básicamente lo que intenta Elon Musk a través de sus empresas es conseguir de alguna manera el mensaje oficial que haya una conexión del cerebro con la máquina, ¿no? Entonces, el famoso experimento del mono que está jugando al Pong y entonces llega un momento en el que el mono se le desconecta el joystick y sigue moviendo el videojuego con sus impulsos cerebrales, ¿no?
Eso no sería demasiado preocupante, porque podría servir, por ejemplo, para que una persona se pusiera una prótesis y andara, ¿no? Lo preocupante es que están viendo cómo invierten el mecanismo. Es decir, que sea el ordenador el que te diga a ti lo que tienes que mover, lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir. ¿Y cómo nos lo van a plantear eso? Pues también lo explicabas bien en tu programa, pues diciéndonos, bueno, vamos a solucionar el Alzheimer, vamos a solucionar la depresión, vamos a conseguir que estés siempre contento, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Pues es un poco esa idea, ¿no? Son gente que se creen dioses, que han pasado ya todas las líneas absolutas y que consideran, seguramente en su mente, consideran que están haciendo algo bueno por la humanidad. Yo eso no lo discuto. Es decir, es posible que sea así, ¿no? Pero la verdad es que es escalofriante, ¿no? Leer los libros de esta gente pensando en que ellos están intentando aplicarlo. Es decir, que no es una tendencia de futuro, sino que están intentando aplicarlo, ¿no? Yo me reencontré, investigando para mi documental de Macron, con un muchacho que me parece un poquito más articulado que este muchacho Harari, el actual, que es Jacques Attali y su breve historia del futuro. A este no le conozco yo. En el 98 dijo que iba a haber una pandemia, un adelantado. Te lo recomiendo mucho, escribe bien, viste cómo son los franceses, elocuente, un poco presuntuoso, pero elocuente. Sí, porque Harari no escribe bien, ¿eh? Harari no escribe bien. No, para nada. 50 él dijo en el 98, y era el autor favorito de Gates en los 90, y esto lo dijo Gates, Attali, con doble T, dijo en el 98 que el 50% de los trabajos del 2020 iban a ser home office, por las buenas o por las malas, porque dijo que el nuevo centro del poder mundial era Silicon Valley. Y hace todo un desarrollo de cómo se fueron moviendo los imperios desde la imprenta a partir de determinados inventos y tecnologías dominadas por determinada metrópoli. Entonces decía, bueno, el motor de los electrodomésticos, que era Chicago, después, no me acuerdo, Nueva York, y ahora el microprocesador y California es la metrópoli mundial. Y apuesta que luego va a ser China con la tecnología fusionada con el hombre. Y esto lo ha desarrollado en trabajos que van del 98 al 2011. Muy interesante también, ya que es Attali, lo que tú planteas. Así que bueno, la verdad que qué panorama, Lorenzo, realmente. Hay que también abrir una ventana a algo positivo. Vamos a ver, nosotros ahora mismo estamos teniendo esta conversación y todos nuestros amigos la están viendo gracias a esa misma tecnología. Claro que sí. Entonces, claro, eso es vital, ¿no? Nos conecta para lo bueno y nos conecta también para lo malo, ¿no? Yo creo que el intento de controlar Internet es evidente, ¿no? Desde el principio, desde su creación, es así, creación del DARPA. Es evidente que Silicon Valley es un brazo más, ¿no? De ese Deep State. Todo. También, con el tema de Deep State, me gustaría hacer una precisión. Hay mucha gente que cuando hablamos de estado profundo y tal, nos identifica ese mensaje como, bueno, consideráis que hay un gobierno en la sombra, que hay 4 o 5 señores, 10 o 12, que son las familias que gobiernan. Vamos a ver, cuando hablamos de estado profundo estamos hablando de gente que toma las decisiones sin que nosotros sepamos que la están tomando y que además están detrás de los políticos a los cuales se utilizan como actores. Y eso ha existido siempre. A lo largo de la historia, siempre. Problema, que ahora tienen capacidad tecnológica. Silicon Valley es Silicon Valley gracias a los privilegios estatales. O sea, cuando hay libertarios que dicen, no, es que claro, son grandes empresas. No, oiga, son grandes empresas que han crecido fundamentalmente gracias a la intervención del DARPA, gracias a la intervención del Pentágono, gracias a la financiación. Elon Musk es otro gran ejemplo, ¿no? De lo que estamos hablando, que no podrían funcionar, ¿no? Si no hubiera estado detrás, ¿no? Y que además consiguen que se dinamite a la competencia que hay debajo de ellos, ¿no? De tal manera que puedan mantener, ¿no? ese lugar, ¿no? Hay un problema con esa agenda de Silicon Valley y es que ellos no tienen los semiconductores. Y por eso ahora estamos hablando de la guerra de los semiconductores. Y por eso es tan importante Taiwán. Y por eso el foco está puesto en Taiwán. A China no es que le interese especialmente Taiwán, que sí, que es el proyecto de una única China, nunca lo han considerado un país independiente, etcétera, etcétera. Pero el problema de China ahora es que es la llave de los semiconductores. Seguramente, dentro de unos años, no muchos, veamos a Japón haciendo intervenciones militares en la zona por orden de Estados Unidos. Que fíjate, ¿para qué fue la Segunda Guerra Mundial? Alemania lleva siendo un protectorado de la OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo acaba de suicidarse Alemania con las políticas de sanciones a Rusia y el tema del gas, etcétera, etcétera, que si quieres luego podemos hablar, ¿no? Y Japón se va a convertir en el policía del Pacífico
y va a ser el que ponga allí los hombres, ¿no? Si hay un eventual... Por cierto, el país más endeudado de la historia universal, sí. Japón. Sí, que el consigue... país más endeudado. Sí, y mucha gente dice, bueno, ¿y entonces por qué tienen un Producto Interior Bruto tan importante? Bueno, porque los japoneses tienen una cosa, es que los japoneses llevan tanto tiempo en las 3 décadas perdidas ya, ¿no? En esta situación económica que ahorran. Es decir, ellos no se fían de sus gobernantes y además trabajan. Entonces, claro, esas dos cosas pues hacen, ¿no?, que el país siga manteniéndose en un estatus envidiable, aunque está en una crisis endémica. Se hablaba primero de la década perdida, luego de las 2 décadas perdidas. Al final serán las tres décadas perdidas, ¿no? Lorenzo, bueno, claro, Taiwán es por las tierras raras, ¿no? Los materiales que... Fundamentalmente es que tienen la mayor empresa de semiconductores. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Las tierras raras las tiene China. El material para hacer los semiconductores, fundamentalmente, bueno, en general vamos a abrir un poco más el foco. Para implantar esa sociedad tecnocrática, digital, el 90% de las tierras raras las tiene China. El 90%. ¿A China qué le falta? Le falta la tecnología, que la tiene Taiwán, la empresa taiwanesa. Hay alguna otra empresa por ahí que también, pero fundamentalmente la empresa taiwanesa. De hecho, han sacado una ley en Taiwán que ya no les dejan contratar a chinos porque China mandaba allí los técnicos para que luego volvieran a China a ver si habían aprendido el know-how y así podían hacer ellos los chips, pero finalmente están metiendo en la cárcel a todo aquel porque consideran que es espionaje industrial, ¿no? Entonces, China tiene las tierras raras. ¿Qué le falta a China? A China le falta esa tecnología y le faltan materias primas. Por eso, empujar a Rusia a los brazos de China es un error. Porque Rusia, ¿qué tiene? Materias primas. Entonces, si tú juntas al país más industrializado ahora mismo o que tiene más posibilidades de crecer, con la mayor población, con el mayor desarrollo de tierras raras, con unas compañías tecnológicas punteras, que no me malentienda nadie, Huawei es una compañía puntera, pero en el tema de los semiconductores todavía pues necesitan, ¿no? Necesitan ese know-how de fuera. Si tú consigues que tengan materias primas con un descuento del 20 o del 25%, como están consiguiendo ahora, porque las sanciones a Europa, de Europa a Rusia, lo que han hecho es que Rusia se vea obligada a vender sus materias primas más baratas a China, India, etcétera, etcétera. Tú tienes ese escenario, bueno, pues entonces el próximo foco va a estar en Taiwán y va a estar por los semiconductores. Estados Unidos quiere llevarse parte de la producción de los semiconductores de Taiwán a México. Están ya con conversaciones con México y AMLO ya está en conversaciones con Estados Unidos para llevarse ahí esas fábricas y de esa manera tener más cerca de casa esa gran empresa, ¿no?, de semiconductores taiwanesa. Europa está a verlas venir, prácticamente no tiene nada. Estados Unidos sí produce algo, pero ahí va a estar un poco la pelea, ¿no? Porque es que no hay chips, es que no hay semiconductores suficientes. Han creado una sociedad en la que hasta una tostadora lleva un chip. Bueno, pues ahora, ¿cómo hacemos los chips? Bueno, la tecnología la tienen unos y las tierras raras las tienen otros, ¿no? Y que además te manejan la cerradura de la puerta de tu casa. Ahora están con la cerradura conectada al chip, que dices, hombre, ahora a partir de ahora el lockdown lo van a manejar con un botón, ni siquiera te van a tener que amenazar, te dejan encerrado y punto. Y ya está, ¿no? O directamente no te dejan utilizar tu dinero. Y ya está, ¿a dónde vas a ir? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, efectivamente es así, ¿no? Hay mucha gente dentro del complejo militar industrial financiero y tecnológico. Yo ampliaría un poco la definición de Eisenhower. O sea, ya no es complejo militar industrial, ahora es complejo militar industrial tecnológico y financiero, fundamentalmente. Es Silicon Valley con BlackRock, Vanguard, State Street. Y luego sí, efectivamente, las compañías militares, pero que cada día tienen menos peso, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no? Y ellos ahora mismo, lo que dentro de sus ámbitos de trabajo, en la Johns Hopkins, en Harvard, cuando uno analiza un poco los trabajos que hacen, hay mucha gente que considera que lo que tienen que hacer es fusionar el modelo estadounidense con el chino. Es decir, el sueño es ese. Es decir, no, si lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que ellos hacen bien. ¿Qué es lo que ellos hacen bien? Pues ellos piensan y dicen, lo de la democracia está muy mal. Porque, claro, la gente elige cada 4 años, entonces no, hay que tener visión a largo plazo. Me cargo la democracia. ¿Cómo me cargo la democracia? Bueno, pues haciendo que todos los políticos adopten las mismas políticas. Y además en todos los países. ¿Qué está pasando en Chile? Hay mucha gente en Chile que se está dando cuenta ahora de qué va esto. En Chile se está implantando la agenda que se ha implantado en el resto de países, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no? Y se sacan las viejas recetas, y es las recetas del crecimiento, el fomentar ese ámbito tecnológico. Sí, y fíjate que esto ya lo empezaron, porque quien hoy es el ministro de Economía de Boric
Boric tiene el gabinete más globalista del mundo, Lorenzo. Yo te recomiendo que te busques cualquier nota donde te describan el currículum en 3 líneas de los ministros. La mitad eran del Partido Comunista, o lo fueron o lo son. Y la otra mitad son de la ONU, de la OMS, del Banco Mundial. Aquí estamos igual, ¿eh? Aquí estamos igual. Nuestra ministra de Energía y Transición Ecológica es también ONU, es también Foro Económico Mundial. El ministro de Seguridad Social trabajaba en el Banco Internacional de Pagos. ¿No? Los que están tomando las decisiones realmente son agentes del régimen. Y el ministro de Consumo, que es el que está con la cruzada anticarne, es comunista, Alberto Garzón. Sí, este es comunista, es bastante limitado intelectualmente, pero y además es comunista, sí, porque hay comunistas que no. O sea, él sí. Tampoco me parece tan raro, pero bueno, lo de comunista intelectualmente limitado. Pero, Lorenzo, y el ministro de Economía de Boric, que es un hombre del Banco Mundial, era el presidente del Banco Central de Piñera, que empezó con la cruzada contra el efectivo, preparando el terreno para Chile como laboratorio socialista, que es con lo que se están desayunando ahora los chilenos. El efectivo va a desaparecer y además va a desaparecer al mismo tiempo que se implante la identidad digital única, para lo cual todo el tema de los pasaportes ha sido determinante, ¿no? El objetivo, y además el Foro Económico Mundial lo ha dicho muchas veces, y el proyecto ID 2020, también de Microsoft, Accenture, Bill Gates, pueden buscarlo en internet, encuentran id2020.org, ahí está todo, ¿no? Ahí lo que se plantea es, también con la excusa sanitaria, que todos tengamos una identidad digital. El objetivo es acabar con el efectivo, por las razones que te comentaba antes, y luego establecer una identidad digital para que todo acceso a internet no sea anónimo. Esto es vital también. Entonces, en el momento en el que acabas con el carácter anónimo del acceso a internet, bueno, pues ya tienes el control absoluto. ¿Por qué? Porque aquí la clave es que nosotros nos convertamos, de alguna manera, en una granja de datos. Es decir, que nosotros con nuestra actuación estemos facilitando datos. ¿Para qué? Para que esos ingenieros sociales utilicen los algoritmos para intentar predecir el comportamiento, el viejo sueño comunista de toda la vida, totalitario, colectivista, ¿no? El panóptico, ¿no? El panóptico de Bentham. Exactamente, de Bentham, ¿no? El verlo todo, ver la sociedad, poder verla para de alguna manera pues hacer su proyecto de ingeniería social. Que lo que digo es que en realidad esto no es nuevo, es muy viejo. Lo que pasa es que ahora tienen herramientas tecnológicas que les permiten ir hasta donde no habían llegado antes, ¿no? Es que, Lorenzo, antes de Keynes, con las mismas ideas de cavar pozos por la noche y taparlos por la mañana, con las mismas ideas de sociedades perfectamente comunistas gobernadas por la tecnología, están los socialistas del siglo XIX premarxistas, Owen, Fourier, Saint-Simon, y es cuando yo digo, mira, por sobre Hayek, por sobre Mises, por sobre Rothbard, Bastiat, la grandeza de Bastiat, que les decía, no, señores, ¿cómo que lo humilla a Proudhon con gracia y altura y dice, pero ¿cómo que crédito gratuito? Pero tú no eres consciente de lo que significa que el dinero no tenga costo, pero ¿cómo que artes públicas, que esto público, pero le estás quitando del bolsillo al trabajador para darle al que no trabaja? O sea, fue maravilloso. Malthus, le hace la refutación a Malthus, Bastiat también, que le dice, tú no tienes en cuenta la innovación técnica. O sea, tú dices que el mundo se va a acabar y que la producción de alimentos va por debajo, pero no te das cuenta que cada vez hacemos que la tierra rinda más. Y yo me encuentro ahora discutiendo, y perdón que vuelva a lo que tú dijiste al principio, con estos colectivistas que pueden ser o izquierdistas o derechistas, conservadores y demás, que están en contra de la globalización y que no se dan cuenta que todo esto trata de acabar con la globalización. Y de repente dicen, no, porque los transgénicos. Digo, no, el problema no son los transgénicos. El problema es Monsanto. Pero si no hubiera transgénicos, no tendríamos 8.000 millones de habitantes. El problema es el monopolio que supone Monsanto. No, claro, efectivamente. Si no tuviéramos fertilizantes, esto literalmente me lo dijo una persona del ambiente de la más alta empresa, que por cierto está mirando esta entrevista probablemente, y me dijo, mira, la mitad de la población mundial, yo lo busqué y es así, no podría vivir la mitad del mundo si no hay fertilizantes, si no hay transgénicos. Y además, con el problema de los granos, que genera la crisis de fertilizantes y de gas, que tú sabes que en Estados Unidos el grano se seca con gas natural, y el gasoil, vaya que lo sabemos en Argentina, potencia agrícola, lo único que es potencia, es el combustible del campo. Bueno, con toda esta coyuntura lo que estás haciendo es matar a la ganadería. Claro. Porque el 90% de lo que comen las vacas es granos. Entonces,
si ya estás quitándole el 15% de las calorías es al mundo. lo menos sostenible del mundo, ¿no? Es la definición de insostenible, no de sostenible. Claro. Subdesarrollo insostenible, claro, totalmente. Claro, efectivamente. ¿Qué piensas de la crisis alimentaria? Pues yo creo que, fíjate que lo que tú estás diciendo, con una crisis alimentaria como la que ya está comenzando, lo van a poder acelerar como en su momento Stalin y Franco de hecho, y Hitler repartían los carnets de racionamiento, porque con la comida tienes el control todavía más absoluto que con la salud del ser humano. De hecho, ya se está haciendo, en muchos países, sobre todo de África, ya se están implantando muchas de las ideas que hemos comentado aquí, prácticamente todas, incluidas también la de la identidad digital, con la excusa precisamente de poder facilitar a la gente ese sustento, ¿no? En el momento en el que tú tienes hambrunas, tú necesitas que las personas vayan una vez al día o una vez cada 2 o 3 días a un sitio a que les den comida, básicamente, ¿no? Entonces las haces dependientes de ese sistema y los están marcando como a vacas. Les están poniendo chips a críos en Tailandia. Les están poniendo identidades digitales que llevan pegadas a la piel. Están experimentando con ellos. Y están creando un modelo al mismo tiempo que los matan. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener claro. Esta gente lo que quiere es que haya menos gente, menos población en el mundo. Y consideran que tienen que matarlos. La agenda climática, fundamentalmente, es una agenda asesina para los países subdesarrollados. Porque les obliga a tener energía cara, que no pueden tener energía cara y por lo tanto las condenan a su desarrollo. Las ayudas al desarrollo, las famosas ayudas al desarrollo, están creadas también para destruir economías y generar muertes. Y esto es muy duro, pero hay que decirlo. Si una persona en un pueblecito de África tiene una vaca y la ordeña y vende la leche a la gente que tiene alrededor y de repente llega un camión con 35 toneladas de leche en polvo, ¿ese hombre qué hace con su vaca? Ya no puede vender la leche, porque la leche es gratis. ¿Qué hace con su vaca? La mata o la vende. Eso es destruir capacidad productiva. No se deja a los países que desarrollen. Hay que tener energía barata. Que contamine poco, que contamine lo menos posible. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Hemos estado quemando carbón como si no hubiera un mañana durante toda la revolución industrial. Y ahora le vamos a decir al señor de Nigeria, no, usted tiene un montón de gas ahí, pero no lo queme, por favor. Es que es más, es que Alemania produce electricidad. El año pasado, la principal fuente de generación eléctrica fue la quema de carbón. En Alemania. Y estamos diciéndole a los países del tercer mundo, no, usted no, usted no. En España tenemos gas. Tenemos gas para 40 años. No lo podemos sacar porque hay una ley que prohíbe el fracking. Y estamos comprando eso en Argelia. Que la factura de la luz, que tú lo dijiste, ya está en un nivel astronómico. ¿Qué porcentaje representa del ingreso medio? Yo quedé anonadado cuando lo leí. Es un buen pedazo de lo que ingresan los hogares. Sí, estamos hablando de un coste más o menos, se puede suponer la mitad aproximadamente del coste de la vivienda. Solo el suministro eléctrico. Ahí hay muchos factores, ¿no?, que influyen, pero sobre todo es primero el fiscal. Es decir, más o menos entre 5 y 6 de cada 10 euros son impuestos. Entonces, claro, evidentemente, ahí. Yo siempre digo que el político que quiera bajar la luz es muy sencillo, que quite los impuestos a la luz y ya está. En España se paga. En Europa, es que esto es tremendo también, te va a hacer mucha gracia, ¿no? Tú pagas por la energía consumida, ¿no? Al precio de mercado, ¿no? Luego se le añade una serie de tasas y de peajes, ¿no? Costes burocráticos, ¿no? Y luego finalmente se calcula impuestos y luego se calcula el IVA sobre impuesto. Es decir, se considera que un impuesto aporta un valor añadido. El IVA, para el que no lo sepa, es el impuesto de valor añadido. ¿Qué valor añadido tiene un impuesto? Ninguno. Es decir, si yo tengo harina, ¿no? El clásico ejemplo que nos explicaron en la facultad, ¿no? Y voy a hacer pan, la meto en el horno, la harina, y la transformo en pan. El valor añadido que le doy yo a esa harina es que la transformo en pan. Pero si yo le pongo un impuesto a algo, no le estoy dando ningún valor añadido. Se lo estoy quitando, ¿no? Bueno, en España se le mete un impuesto del 21% a todo el coste de la electricidad. Directamente, ¿no? Ahora nos lo han rebajado al 10% de forma temporal. Tenemos que estar contentos, ¿no? Pero vamos, una familia en España ahora mismo está pagando 100, 150 euros al mes solo de electricidad. Que es una barbaridad, ¿no? Más el coste del gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es consecuencia directa de la transición ecológica. Hemos creado un sistema en Europa basado en las renovables sin que exista la tecnología de almacenamiento de las renovables. Es decir, un panel solar está generando energía, pero no puedes almacenarla. Por la noche, el panel solar deja de producir energía. Bueno, en España, como somos así, lo que hacían los que tenían centrales de huertos solares, lo que hacían era traer camiones
diésel, enchufaban los paneles solares a los camiones, encendían los camiones y con eso producían energía porque estaba subvencionada y te daban 500 euros por kilovatio generado, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Pero fundamentalmente el problema es ese, tecnológico, ¿no? Entonces dicen, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esas energías tengan un respaldo, ¿no? Cuando no haya viento, cuando no haya sol. Entonces dicen, bueno, pues vamos a utilizar el gas. Estupendo. ¿Y la nuclear? No, la nuclear no, porque fíjate lo que pasó en Fukushima y tal, no, la nuclear no. Muy bien. Es la más limpia, la más barata. Es la única que no emite CO2, precisamente. Francia dice, hacer vosotros lo que queráis, yo voy a seguir con mis nucleares. Alemania quita todas las nucleares y nadie se pregunta qué estrategia es que tu energía de respaldo, el gas, sea una fuente de energía que tú no tienes y que se la tienes que comprar a los rusos. Claro, evidentemente tienes un problema, ¿no? Tienes un problema gravísimo, ¿no? Pero es que esto no lo sabemos tú y yo porque somos muy listos. Esto lo sabían ellos desde el primer momento. Por eso yo digo que es algo completamente voluntario. Porque si no es voluntario es aún peor. O sea, si esto es siempre incompetencia es aún peor. Entonces hay que cogerlos y meterlos en la cárcel por incompetentes, ¿no? 40 o 50 años, ¿no? Bueno, la verdad sí, no quiero ser no quiero decir algo cancelable, que ya bastantes cosas hemos dicho, pero si vamos a aplicar la eugenesia, creo que va a desfavorecer bastante a la clase dominante, realmente. Lorenzo, y una cuestión más, ¿no? Que si quieres ya un poco más a lo filosófico, creo que el ecologismo es la peor amenaza, este ecologismo, ¿no? Es la peor amenaza que hay al ser humano, o sea, es tan ridículo, o sea, lo único que nos hace competentes como especie es la capacidad de servirnos de la naturaleza. Y que ahora vengan unos señoritos primermundistas a decir que la vida de un pájaro vale lo mismo o más que la de un niño africano, o que el arbolito del Amazonas vale más que el niño del Amazonas que necesita un techo, me parece que ya directamente es la doctrina antihumana final. Y no me sorprende que los primeros ecologistas haya sido, por ejemplo, Hitler, uno de los primeros ecologistas. De hecho, el fin de semana pasado hicimos un programa en cesarvidal.tv precisamente eso, el origen nazi de la ideología ecologista, el ecofascismo, ¿no? Cosificar a las personas. Sí, te gustará ese. Cosificar a las personas es el primer elemento para luego poder asesinarlas. Es decir, porque cuando tú deshumanizas, ya directamente. Entonces, fíjate. Qué curioso, ¿no? Se pone por delante al animal cuando tú en realidad lo que quieres es convertir al hombre en un animal para cosificarlo, para poder hacerle cosas, quitarle su elemento espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en algo en lo que tú y yo no coincidimos, pero si te fijas, el enfoque es el mismo, porque eso de servirse de la naturaleza es también lo que se plantea, ¿no? En la religión cristiana se plantea, oiga, bueno, en todas las religiones del libro, creo a los animales, ¿no? Y luego creo al hombre y digo, bueno, y ahora crecer multiplicados, utilizar la naturaleza, ¿no? Yo siempre que me plantean una cuestión así, digo, lean a los ecologistas. Es decir, no le hagan caso a Nicolás Moras o a Lorenzo Ramírez. Cójanse un libro traducido al español, además hace muy poco, de Michael Schellenberger, ¿no? Que se titula No hay apocalipsis. O de Bjorn Borg, ¿no? También hay varios libros suyos en castellano, ¿no? Ellos lo explican perfectamente. El ecologismo, que nace, yo creo que de una manera bastante sana y bastante natural, es decir, oiga, estamos aquí contaminando, no estamos vertiendo a los ríos, no hay... Que eso es otro tema que podríamos analizar, hasta qué punto eso también es responsabilidad de que los ríos no sean privados, porque el derecho de propiedad, claro, si el río fuera privado, a ver quién iba ahí a echar vertidos. Como no es de nadie, la tragedia de los bienes comunes lo echamos y ya está, ¿no? Pero bueno, eso podríamos hablar largo y tendido en otro programa, porque se están privatizando, pero se están privatizando robando, ¿no? Que es otra vía, ¿no? Entonces, ese ecologismo, que es natural, se orienta hacia la demonización del ser humano. Es decir, ya no se trata de proteger al planeta, sino de castigar al ser humano. El Club de Roma se funda sobre una idea que es: el hombre es el mayor enemigo del planeta. El hombre es un virus. La película 12 monos, muchos recordarán, de Brad Pitt, el movimiento este terrorista, toda la ideología que planteaba, uno ve la película ahora y eso es Greta Thunberg. Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, se secuestra ese ecologismo. Muchos ecologistas se están dando cuenta de eso ahora, porque están empezando a plantearse. Pero ¿qué pasa? Aquí lo único importante es el CO2. Como, no, el mayor problema climático ahora mismo no es el CO2. El mayor problema climático son que hay 4 o 5 ríos en el mundo que llevan una cantidad de vertidos y de plásticos y están destruyendo el mar. ¿Hay alguien a quien le importe eso? No le importa a nadie. Solo nos preocupamos del CO2 cuando además el propio planeta
está compensando esas mayores emisiones de CO2 según estudios recientes que hemos tenido, ¿no? Además, Lorenzo, la ignorancia que reina en este tema es supina. Por ejemplo, es que es una religión. Es que es una religión. Se ha convertido en una religión. Ese es el problema. Que se quiere quedar con el Amazonas y dice el Amazonas es el pulmón del mundo. 1000 veces mentira. O sea, hasta el consenso científico explica que los árboles producen oxígeno, consumen más dióxido cuando crecen, pero los árboles que ya llegaron a su edad máxima consumen oxígeno y lo que produce el oxígeno son los océanos. Tú lo estás diciendo, los verdaderos pulmones del mundo son los océanos y lo que se está contaminando es los océanos. Entonces está todo mal. Patrick Moore, que es el fundador de Greenpeace, escribió un libro explicando por qué se separó de Greenpeace y dijo, del primero al último son politólogos, abogados, sociólogos, no hay ningún científico en Greenpeace. O sea, es literalmente una organización de lobby político. Sí, sí, y que además trabaja, ¿no?, con los sospechosos habituales, fondos de inversión tal, a los que muchos que se asocian a Greenpeace, que además son relativamente, bueno, son mucha gente de izquierdas, ¿no? No saben que en realidad están colaborando con Larry Fink de BlackRock, ¿no? Mira, he ido a buscarlo porque es que quería citarlo expresamente por si alguien quiere buscarlo. Hay un estudio en Nature, recién publicado, que la absorción natural de CO2, natural del mundo, ha crecido al ritmo de las emisiones. Es decir, esto derrumba completamente el discurso, ¿no? Cuando se crea el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, hay muchos científicos que no quisieron firmar el documento final. Es importante que la gente sepa, cambio climático existe, es incuestionable. El mundo cambia, la estructura terráquea cambia, el sol cambia, los ejes, 1000 cosas, cambia. Lo que ponemos en duda es que el ser humano tenga la capacidad tan determinante para influir en ese cambio climático. Y sobre todo, que el ser humano solo actúe en ese cambio climático a través de la emisión de CO2. Esa es la gran mentira. Y cuando tú hablas con algún científico de verdad y ya no hay micrófono, le empiezas a apretar, ya te dice, pues sí, de verdad, esto es un tema político, pero viene bien, porque está bien, porque al final no contaminar es algo bueno. Y eso es con lo que se queda la gente, pero no se dan cuenta de que están en un fenómeno deshumanizador, que persigue al individuo, que persigue al hombre, que va a justificar directamente que haya pueblos que sean condenados al hambre y a la miseria, como está sucediendo en nuestros días, ¿no? El tema de la energía es fundamental, es decir, a un país que no pueda producir su propia energía cuando tiene recursos y además van las empresas occidentales de la mano del Fondo Monetario Internacional a saqueárselos y además lo defienden supuestos liberales. No hay ningún liberal que pueda defender al Fondo Monetario Internacional. A ver, el liberalismo primero es la cuna del antiimperialismo, porque antes que cualquier marxista se apropie de ello, nosotros entendimos que la expresión máxima del Estado es el imperio. Es cuando ya no tienes más que robarle a tus ciudadanos, vas por los demás. Esto es una cosa que te digo que es peor que el siglo XIX. Primero lo que haces es que consigues que tenga una destrucción económica absoluta y luego le prestas tú el dinero. Pero lo peor de todo es que ni siquiera tienes tú el dinero. Porque si tuvieras tú el dinero, dices, bueno, pues se lo presto. No, lo creas de la nada, le pasa la inflación a tus ciudadanos o a los de otros países, que es lo que está haciendo Estados Unidos siempre, le dejas el dinero a ese señor corrupto que luego, con ese mismo dinero creado de la nada, le paga a tus corporaciones, que son las que van a saquear el país, ¿no? Claro. Y además, en esto los izquierdistas, cómo se equivocan, lo explica muy bien Miguel Ancho Bastos, el imperio es un lastre para los ciudadanos de la metrópoli. Cuando Francia pierde las colonias, se va para arriba. Cuando España pierde las últimas, sube la bolsa de Madrid. O sea, ¿por qué? Porque tú le quitas, como lo dijiste tú, le quitas recursos a los españoles, le quitas hombres jóvenes que mandas a morir y a matar a otra tierra por el puro capricho de los políticos. Al final siempre terminamos cayendo en el Estado. Y cuando te retiras, cuando se produce esa retirada de la que tú hablas, el beneficio viene porque ya no tienes que dar unos servicios a la colonia, sino que la puedes saquear directamente porque ya no es colonia. Que eso es lo que está sucediendo con muchos países, lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora con el norte de África. Es importante que tengamos esto muy en cuenta, ¿no? Al final se trata de desvirtuar la realidad, de llevar a la gente por el camino que no es, al que puede estar más o menos acertado ponerle un señuelo para que se vaya a otro sitio y luego, sobre todo, generar polémicas, generar bandos continuamente para que nos peleemos entre todos y no podamos ver la realidad, ¿no? Y estemos enfrascados en nuestras luchas personales, que muchas veces, esa es la gran victoria, ¿no? Un poco de estos tipos, ¿no? Lorenzo Ramírez, no quiero quitarte más tiempo porque eres un hombre ocupado.
Encantado, como siempre, son las entrevistas que más disfruto en este canal. Lo digo sin reparo y ojalá no se ofenda a nadie, pero me encanta traerte aquí, Lorenzo. Me alegro. Sabes que la admiración es mutua. Estamos a muchos kilómetros, pero tenemos mucha sintonía. Hay que dar la batalla cultural. Esta mañana en Twitter alguien me preguntaba, dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? Todos los informadores, todos los comunicadores tienen sesgos ideológicos. Y yo le decía, claro, y yo también. Si el problema no es tener un sesgo ideológico, el problema es que te digan que solo veas la realidad desde un punto de vista, que no puedas contrastar. Por eso siempre me gusta ofrecer fuentes y por eso en nuestros programas, tú también lo haces, damos los datos, damos los informes para que la gente lea. Nosotros podemos estar equivocados en muchas cosas, pero un poco la vía o los peligros generales los vemos e intentamos advertir al personal. Y luego, bueno, pues uno puede ser más conservador, uno puede ser más o menos colectivista, uno puede ser más o menos religioso, uno puede ser más o menos anarquista o libertario, pero tiene que saber quiénes son los enemigos, porque si no, a lo mejor los invita a comer a su casa y al final a lo mejor hasta se acuestan con su mujer, ¿no? El derecho de pernada, ¿no? Absolutamente. Lorenzo, muchísimas gracias. Sigan a Lorenzo Ramírez en Twitter y en cesarvidal.tv y compartan por favor este video que vale la pena en todas sus redes mientras todavía sea posible. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.